Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca pensé que mi vida sería lo suficientemente interesante como para ser parte de una historia de terror. Vivía en una ciudad tranquila, con calles conocidas y personas amables. Mi rutina era lo más común: trabajo, amigos, alguna que otra salida. No soy de los que creen en lo paranormal ni en esas historias espeluznantes que la gente cuenta alrededor de una fogata. Esas cosas les suceden a otros, pensaba. Pero ese jueves por la noche cambió todo. Era tarde, cerca de la medianoche. Había salido con unos amigos para tomar algo en el bar de siempre. Todos estaban disfrutando, pero yo no podía dejar de mirar el reloj. Había un pesado sentimiento de incomodidad en el aire, algo que no podía identificar, pero que me estaba incomodando profundamente. Después de unas horas, decidí que era mejor irme a casa antes de que las cosas se pusieran más extrañas. Salí del bar y tomé un camino que solía recorrer a menudo. La ciudad ya estaba tranquila. Las calles vacías, iluminadas solo por las luces de los postes. No era la mejor hora para caminar, pero tenía esa sensación de que debía hacerlo, como si algo me llamara. De repente, al cruzar una esquina, vi una figura. Estaba al final de la calle, justo bajo una de esas luces que titilaban un poco. Era un hombre, de pie, mirando hacia el suelo, sin moverse. La forma de su cuerpo me pareció extraña, como si estuviera esperando algo o alguien. Lo primero que pensé fue que era otro borracho, alguien perdido. Pero algo en su postura no encajaba. Él no parecía estar en su propio mundo como los demás. El instinto me dijo que debía seguir caminando, pero, por alguna razón, no podía dejar de mirarlo. Al principio pensé que estaba a punto de girarse y seguir su camino, pero no fue así. Él no se movió ni un centímetro. Me sentí observada, como si sus ojos pudieran sentir mi presencia, aunque no podía ver su rostro. Mi pulso se aceleró. Pasaron unos minutos y aún no había decidido qué hacer. Mis pies no querían avanzar, pero al mismo tiempo, mi cabeza me decía que debía seguir mi camino. La distancia entre nosotros se hacía cada vez más corta. Cuando ya casi estaba a su altura, el hombre finalmente levantó la cabeza. Fue un movimiento lento, calculado. Pero cuando lo hizo, vi algo que me heló la sangre. No tenía ojos. No los tenía en su rostro. En su lugar, había dos pequeños agujeros oscuros, tan oscuros como la noche misma, y en sus caras, algo indescriptible. La sensación era insoportable, como si esos vacíos me estuvieran absorbiendo. Mi respiración se aceleró, mis piernas temblaron, pero por alguna razón, no podía correr. Todo mi cuerpo pedía moverse, pero algo me mantenía ahí, paralizada por el terror. El hombre dio un paso hacia mí, con una lentitud que hizo que todo a mi alrededor se sintiera aún más pesado, como si el tiempo se estirara y se volviera cada vez más denso. En ese instante, el aire alrededor de él pareció volverse más frío. Un viento suave empezó a soplar, levantando pequeñas hojas secas del suelo y arrastrándolas. El ruido de la noche se desvaneció, y todo lo que quedaba era el sonido de mi respiración entrecortada. La figura continuó avanzando, su paso parecía lejano, como si no viniera de este mundo. No podía oír sus pasos, pero sí sentía el peso de su presencia. Mi mente, tan racional en otras circunstancias, ahora era un caos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era real? ¿Podía ser solo una broma, algo que no entendía? Al llegar a mí, el hombre levantó la mano, no de manera agresiva, sino como si me ofreciera algo. No sé por qué, pero algo en esa imagen me hizo pensar que no debía aceptar su gesto. Fue entonces cuando vi algo que casi me hace caer al suelo. En su mano, no había nada. La mano del hombre seguía extendida hacia mí, y aunque no había nada visible en ella, algo en mi interior me decía que era lo peor que podría hacer. A pesar de la oscuridad que nos rodeaba, podía sentir la presencia de sus dedos, como si intentaran alcanzar algo más allá de lo que los ojos podían ver. Mi cuerpo reaccionó con un impulso que no entendía. Un grito se formó en mi garganta, pero no salió. No podía emitir ni un sonido. En lugar de retroceder, mi cuerpo permaneció inmóvil, como si todo lo que había aprendido sobre el miedo no tuviera ningún sentido frente a esta escena. El hombre siguió allí, sin hacer ningún ruido. El frío se intensificó, y la ciudad misma pareció desaparecer,
como si estuviéramos en un vacío sin fin. Aquel vacío me atraía, me mantenía prisionera, y la idea de salir corriendo parecía más lejana que nunca. De repente, escuché una voz, pero no era la del hombre. Era una voz que venía de algún lugar cercano, pero no podía identificarlo. La voz parecía estar hecha de ecos, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para ser escuchada. ¿No te acerques más? Las palabras eran como un susurro en la distancia, pero al mismo tiempo, sentí que provenían del mismo hombre frente a mí. La voz me heló hasta los huesos, y mi mente se llenó de imágenes caóticas, una ciudad desolada, un túnel oscuro, y una sombra en cada rincón. Todo se mezclaba como si estuviera viviendo un sueño en el que no podía despertar. Mi respiración se detuvo por un segundo, y antes de que pudiera procesar lo que acababa de oír, sentí una presión en mi pecho. Algo me empujó hacia adelante. Mis pies, incapaces de moverse por mi cuenta, fueron arrastrados hacia él, como si una fuerza invisible me estuviera llamando. No podía hacer nada para detenerlo. Los agujeros en su rostro parecían brillar un poco más ahora, y sentí que su vacío me absorbía, que me estaba hundiendo dentro de esa oscuridad infinita. De alguna manera, me dio la sensación de que él no era un ser de este mundo. Que era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando en las sombras por mucho tiempo. Entonces, algo cambió. No era un sonido, ni un movimiento, ni siquiera una sensación. Fue como un giro en la realidad misma. El viento se detuvo. El frío desapareció. La ciudad volvió a ser lo que era, una calle oscura, tranquila, como cualquier otra noche. Y el hombre, con su mano extendida, ya no estaba. Lo primero que hice fue mirar a mi alrededor, buscando alguna explicación racional, alguna señal de que lo que había experimentado era solo producto de mi mente. Pero no había nada. Nada excepto la tranquilidad de la noche, como si nada hubiera pasado. No me había movido ni un paso desde que vi al hombre, pero ahora todo parecía ser parte de un sueño lejano. No había rastro de él. No había rastro de nada extraño. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. La inquietud se apoderaba de mí, pero el miedo había desaparecido, dejando solo una sensación vacía y confusa. Sin pensarlo, comencé a caminar rápidamente, sin rumbo fijo, solo deseando alejarme de ese lugar. Pasaron unos minutos, y mi mente comenzó a racionalizar lo sucedido. Había estado cansada, podría ser un efecto del cansancio y el alcohol. Tal vez mi mente jugó una mala pasada, o quizás todo era solo una ilusión. El pensamiento de que todo eso no había sido real me dio algo de consuelo, pero no pude evitar mirar una vez más la calle a mis espaldas, como si esperara ver al hombre nuevamente. No lo vi. En ese momento, el teléfono vibró en mi bolsillo. Estaba tan distraída que no lo había notado hasta ese instante. Saqué el dispositivo y vi que era un mensaje de un amigo. Era corto, algo que no había esperado. ¿Te pasó algo raro hace un rato? Me siento extraño también. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al leer esas palabras. ¿Qué quería decir con extraño? ¿Qué sabía él de lo que había pasado? ¿De lo que había experimentado? No respondí de inmediato. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Seguí caminando, cada vez más rápido, mi mente llena de preguntas sin respuestas. Y mientras lo hacía, no pude evitar pensar en algo inquietante. ¿Qué sucedería si lo que vi esa noche, lo que sentí, no había sido un accidente, sino algo mucho más grande, algo que aún estaba esperando? La noche continuó, pero algo en el aire ya no era igual. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. La sensación de estar siendo observada no desaparecía, y no importaba cuántas veces mirara a mi alrededor. Las sombras siempre estaban allí, moviéndose justo en el borde de mi visión, como si esperaran que me deslumbrara con su presencia. Decidí regresar a casa, aunque la idea de quedarme en mi habitación no me parecía tan reconfortante como antes. La atmósfera había cambiado. Mis pensamientos se confundían, no sabía si lo que había vivido era real o producto de la ansiedad que comenzaba a gestarse en mi interior. De alguna forma, sentía que mi mundo ya no era el mismo, que la barrera entre lo cotidiano y lo inexplicable se había desdibujado. Al llegar a la puerta de mi edificio, escuché un sonido que me hizo detenerme. Era un susurro bajo, tan bajo que podría haber sido el viento, o tal vez algo más. Pero lo reconocí. Era una voz. La misma voz que había oído antes, esa que había venido de ninguna parte y que se me había quedado grabada en la mente. No es el final. La sangre se me heló. Esa sensación de vacío, ese sentimiento de ser observada, regresó con fuerza. No sabía de dónde provenía la voz,
pero sabía que ya no podía ignorarlo. Miré a mi alrededor. No había nadie, pero el susurro seguía, más cercano ahora. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, resonando en cada rincón, invadiéndome, apoderándose de mis pensamientos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero esta vez no pude moverme. Algo en el aire me mantenía clavada en el suelo, como si un invisible hilo me sujetara, evitando que pudiera escapar. Miré hacia el edificio, la luz de la farola iluminaba la entrada, pero no veía a nadie. No había rastro de ese hombre ni de las sombras que me perseguían. Decidí entrar en el edificio. Mientras subía las escaleras, el ambiente se volvió cada vez más denso. Las paredes, normalmente silenciosas, parecían susurrar entre ellas. Y el sonido de mis propios pasos resonaba de una forma extraña, como si no fuera yo quien caminara, sino algo más, algo que había tomado mi lugar. Al llegar a mi piso, sentí una presión en el pecho, como si la respiración me faltara. El aire estaba pesado, impregnado de algo inexplicable. Cuando entré en mi apartamento, todo estaba igual que siempre. La luz apagada, los muebles en su lugar, nada había cambiado. Pero todo, absolutamente todo, parecía diferente. La sensación de que algo o alguien estaba ahí, observándome, crecía con cada segundo. Puse el bolso sobre la mesa y me acerqué al pasillo que conducía a mi habitación. Sin quererlo, miré hacia el espejo del pasillo. Me vi reflejada, pero lo que vi no era yo. Algo había cambiado en mi rostro, como si estuviera distorsionado, como si algo me estuviera consumiendo desde dentro. La inquietud me hizo dar un paso atrás. El reflejo comenzó a moverse, no al mismo ritmo que yo, sino de forma independiente, como si algo ajeno a mí se estuviera manifestando en mi imagen. El miedo se apoderó de mí en ese momento, y sentí que el aire se hacía más espeso, menos respirable. Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta con fuerza. Mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo, pero sabía que algo no estaba bien. Algo había llegado a mi vida, algo que no podía entender, algo que ya no se iría tan fácilmente. Me dejé caer en la cama, temblando, y lo primero que hice fue mirar el teléfono. Miré el mensaje de mi amigo, pero no había respuesta. Nadie me había contestado. Algo no estaba bien con él también. Mi mente se agitó al pensar que quizá algo más estaba sucediendo, que la conexión entre los dos no era una coincidencia. Volví a mirar el reflejo de mi rostro en el espejo de la habitación. Esta vez, no había distorsión, pero el silencio en la habitación me aterraba. La voz volvió a susurrar, esta vez más fuerte que nunca, directamente en mi oído. No estás sola. De repente, la puerta de mi habitación se abrió por sí sola. No era el viento, ni el golpe de alguna corriente de aire. La puerta se movió suavemente, como si una mano invisible la estuviera empujando. Miré la abertura en la puerta, pero no vi nada. Nada, excepto la oscuridad que me rodeaba. En ese momento, supe que algo estaba esperando dentro de esa oscuridad. La puerta seguía entreabierta, y la oscuridad más allá de ella parecía interminable, como si un abismo se hubiera abierto justo frente a mí. No podía apartar la vista de la rendija que se formaba, donde la sombra se deslizaba lentamente hacia el interior de mi habitación. La sensación de estar observada se intensificó, y pude escuchar un sonido leve, casi imperceptible, un susurro, como si alguien estuviera respirando cerca de mí. No podía moverme. Mi cuerpo estaba pegado al colchón, clavado a la cama, como si algo invisible me estuviera reteniendo en su lugar. Cada parte de mi ser gritaba que debía salir de ahí, pero no podía. Era como si el miedo me hubiera paralizado por completo. Entonces, la voz volvió a susurrar, pero esta vez fue diferente. Esta vez, sentí que provenía de dentro de mi cabeza, no desde el aire ni desde el pasillo. Era una voz profunda, llena de desesperación, que parecía estar arrastrando mis pensamientos. Ya no hay vuelta atrás. El frío recorrió mi espina dorsal como un rayo. ¿Qué significaba eso? No podía procesar lo que estaba escuchando. Todo en mi mente me decía que debía huir, pero algo me mantenía atada a este lugar, algo más fuerte que mi voluntad. La puerta, que antes se había abierto por sí sola, comenzó a moverse lentamente hacia adentro, sin ningún sonido, como si una fuerza invisible la estuviera empujando. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. El frío que sentía ya no venía del exterior, sino de dentro, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento sutil en la sombra, algo que no debería estar allí, algo que se deslizaba hacia mí desde el borde de la puerta.
No era una figura humana, pero tenía una forma que se adaptaba a la oscuridad. Era como un contorno borroso, una silueta que se estiraba y se retorcía, cambiando de forma, como si no pudiera decidir su forma definitiva. No podía dejar de mirarlo, como si mi cuerpo estuviera fijado a la cama, como si algo estuviera robando mi voluntad. El contorno de la sombra se acercaba más, y pude sentir la presión en el aire aumentando. Sentí como si todo mi ser estuviera siendo absorbido, como si ese ser oscuro estuviera tomando todo lo que era yo, dejando atrás solo vacío y desesperación. En ese momento, un pensamiento me cruzó la mente. ¿Es esto lo que el hombre quería decir cuando dijo no es el final? ¿Es esto lo que me esperaba? La sombra avanzaba más y más, hasta que casi podía tocarla, y mi mente comenzó a estallar en una confusión insoportable. No podía entender lo que estaba pasando, pero si sabía algo con certeza, si esa sombra me alcanzaba, si me tocaba, ya no quedaría nada de mí. Nada. Entonces, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante, me levanté de la cama, sin saber cómo lo había hecho, sin poder controlarlo. Mi cuerpo se movía por su propia voluntad, mis pies pisando el suelo con pesadez, como si estuviera siendo controlada por algo más allá de mi entendimiento. Corrí hacia la puerta, intentando alejarme de la sombra que se deslizaba hacia mí, y cuando llegué a la entrada, la vi, mi reflejo en el espejo del pasillo. Pero no era yo. Era la versión distorsionada de mí misma, esa imagen que había visto antes, pero más oscura, más extraña. Mi rostro ya no era el mismo, mis ojos, vacíos, sin vida, reflejaban la sombra que ahora me perseguía. Corrí hacia la salida del edificio, mi corazón latiendo con fuerza, mis pensamientos confundidos, pero el miedo en mi interior seguía creciendo. El aire frío de la noche me golpeó en la cara cuando salí, pero no me detuve. No podía dejar de correr, no podía dejar de escapar de esa oscuridad que me estaba persiguiendo, que me estaba alcanzando. Y entonces lo vi. El hombre. El mismo que había estado esperando en la calle, con esos agujeros oscuros en su rostro. Estaba allí, en la esquina de la calle, observándome con esa mirada vacía. No se movió, pero sabía que me estaba mirando. Y sabía, sin ninguna duda, que la sombra que había estado persiguiéndome era suya. Era parte de él, y ahora, estaba dentro de mí. Antes de que pudiera hacer algo, la sombra me envolvió, arrastrándome hacia su oscuridad eterna. Ya no había escape. Nunca pensé que una tarde común de camino a casa se convertiría en una experiencia que marcaría mi vida para siempre. Si me hubieras preguntado antes de ese día, habría afirmado que el mundo era un lugar seguro, donde las probabilidades de vivir algo realmente aterrador eran casi nulas. Pero entonces, algo sucedió. Algo que me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre la realidad. Era un jueves por la tarde cuando decidí tomar la carretera secundaria de vuelta a casa. No era la ruta más rápida, pero siempre me había gustado conducir por allí, ya que pasaba por campos abiertos, pequeños pueblos y caminos serpenteantes que se extendían a través de un paisaje que parecía sacado de una pintura. Ese día en particular, no tenía prisa, y el clima, aunque nublado, invitaba a la tranquilidad. La carretera estaba vacía, salvo por algún que otro coche que cruzaba en dirección contraria. A medida que avanzaba, me sentí cada vez más aislada, rodeada solo por la naturaleza y el sonido suave del motor. Me relajé, sin darme cuenta, comencé a dejar de prestar atención a las señales de tráfico. Me sumí en mis pensamientos, pensando en los pendientes del trabajo y en los planes para el fin de semana. Fue entonces cuando vi a la figura en la distancia. Al principio, pensé que era solo un punto oscuro en el horizonte. Una especie de mancha que podría haber sido un árbol o una roca en el camino. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era nada de eso. Era un hombre. Estaba de pie, junto a la carretera, aparentemente esperando. No pensé mucho en ello al principio. En una carretera tan solitaria como esa, no era raro ver a alguien parado al costado. Quizás necesitaba ayuda o tal vez solo estaba descansando. Sin embargo, algo en su postura me hizo sentir incómoda. No se movía, solo estaba allí, inmóvil. Como si me estuviera esperando. El hecho de que estuviera completamente solo en medio de la nada me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia. Al pasar cerca de él, pude verlo mejor. Era un hombre de unos 40 años, con una chaqueta gris y pantalones oscuros. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una barba desordenada y su cabello era oscuro, aunque no pude ver con claridad sus ojos.
No parecía tener prisa. No había ninguna señal de que estuviera esperando un autobús o algo por el estilo. Su presencia era extraña, y no pude evitar un leve estremecimiento cuando pasé junto a él. No miró hacia mi coche. En lugar de eso, su mirada parecía fija en algún punto más allá, en la nada. Tal vez me pareció que su actitud era demasiado calmada, demasiado ajena al mundo que lo rodeaba. Quizás era solo mi imaginación, pero el hecho de que se mantuviera completamente quieto me dejó con un sentimiento de inquietud. Seguí conduciendo, y cuando miré por el retrovisor, lo vi de nuevo. Estaba exactamente en el mismo lugar, pero ahora parecía estar más cerca, como si hubiera dado un paso hacia mí en el momento en que pasé. No me detuve, pero la sensación de incomodidad se instaló en mi estómago. Los kilómetros siguientes fueron cada vez más largos. El cielo, que antes estaba cubierto de nubes grises, comenzó a oscurecerse rápidamente, como si la tarde hubiera llegado de repente, dejando atrás la luz del día. Mi coche avanzaba a lo largo de la carretera vacía, y a medida que lo hacía, el aire se volvía más pesado, como si la atmósfera misma estuviera llena de algo invisible que me observaba. A lo lejos, vi una curva cerrada en el camino, seguida de un pequeño tramo de carretera recta. La luz de los faros me permitió ver con claridad, pero en cuanto llegué a la curva, me quedé paralizada. Al borde de la carretera, en la misma posición en que lo había visto antes, estaba el hombre. No pude evitar fruncir el ceño. ¿Cómo había llegado hasta allí? Había recorrido al menos 3 kilómetros desde que pasé junto a él, y no había forma de que pudiera haberse desplazado tan rápido. Algo no estaba bien. De repente, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de mí. La figura del hombre, parada allí, no parecía tener ningún sentido. Estaba en el mismo lugar, pero ahora, al mirarlo más de cerca, noté que algo en su postura era extraña. Era como si estuviera esperando que me acercara más, o quizás era algo aún más perturbador, como si él estuviera esperando a que lo viera. Con el corazón acelerado, tomé una decisión instintiva, aceleré. No quería pensar en lo que podría estar pasando. Quería llegar a casa lo antes posible, alejarme de esa extraña presencia. Pero cuando miré de nuevo al retrovisor, me congelé. El hombre ya no estaba en la orilla de la carretera. No se encontraba en ningún lugar a lo largo de la ruta. La carretera seguía vacía, como si nunca hubiera habido nadie allí. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que estaba siendo observado, de que algo, o alguien, me seguía. La sensación de estar siendo observada no me abandonó. Aceleré un poco más, con los faros iluminando la oscura carretera por delante, pero mi mente seguía atrapada en la figura que había visto. Había algo inquietante en su presencia, algo que no lograba identificar, pero que no podía ignorar. Intenté centrarme en la conducción, en mantenerme tranquila, pero mis ojos no dejaban de recorrer el espejo retrovisor. Lo miraba constantemente, esperando ver algo, pero no había nada. La carretera seguía vacía. Pasaron unos minutos, aunque la carretera se extendía ante mí sin alteraciones, el aire parecía volverse cada vez más pesado. No era solo la oscuridad de la noche, sino una sensación palpable de incomodidad, de que algo no estaba bien. Sentí como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado, y no podía comprender cómo ni por qué. Estaba sola, pero no me sentía sola. Era como si alguien estuviera en cada rincón, esperándome. Finalmente, vi la señal de salida hacia mi pueblo. El alivio que sentí al ver la familiaridad de esa señal fue instantáneo. La pequeña comunidad a la que pertenecía siempre me ofrecía una sensación de seguridad, una sensación de pertenencia. Pero incluso esa familiaridad parecía lejana, extraña. Sentí que todo lo que conocía se desvanecía detrás de mí, y el mundo fuera de mi ventana parecía estar cambiando. Giré a la derecha, tomando la curva hacia mi pueblo. La carretera aquí era más angosta, bordeada de árboles que se erguían como sombras gigantes. Las luces de los faros iluminaban brevemente los troncos de los árboles y el camino que se extendía hacia adelante. A medida que me acercaba a mi casa, la sensación de incomodidad crecía. No sabía si era por el extraño encuentro en la carretera o por la creciente sensación de que algo estaba fuera de lugar. Al fin llegué a mi calle. Era una zona tranquila, con casas dispersas y jardines bien cuidados. No había mucho tráfico, y todo parecía en calma. Pero cuando giré hacia la entrada de mi casa, algo me hizo frenar bruscamente. En el borde de mi jardín, cerca de la entrada, había una figura. Era el mismo hombre. Estaba de pie, en la penumbra, junto a la cerca de mi jardín. En ese instante, el miedo volvió a invadirme.
Mi estómago se contrajo y mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? No podía ser. No podía estar allí. No podía ser posible que estuviera esperándome. El hombre no se movió, no hizo ningún gesto. Estaba allí, quieto, con la cabeza ligeramente agachada, como si estuviera mirando algo en el suelo. Sus hombros, cubiertos por la misma chaqueta gris, se notaban rígidos, como si no tuviera la intención de moverse. Y sus ojos, aunque no podía verlos con claridad desde esa distancia, sentí que me miraban fijamente, como si supiera lo que estaba sintiendo. Como si estuviera dentro de mi cabeza. Me quedé allí, paralizada, mirándolo. El coche siguió rodando lentamente hacia mi entrada, pero no pude apartar la vista de él. Mis manos temblaban sobre el volante, y mi respiración era irregular, entrecortada. Quería correr, alejarme de allí, pero no podía moverme. Entonces, de la nada, escuché un sonido, algo leve, un crujido, como si una rama se quebrara. Miré rápidamente a mi alrededor, pero no había nada. No había coches ni personas, solo el vacío de la noche que rodeaba mi casa. Cuando miré nuevamente al hombre, ya no estaba allí. La oscuridad lo había tragado. El lugar donde estaba parado, ahora vacío, parecía igual que antes, como si nunca hubiese estado allí. La confusión y el terror se apoderaron de mí. ¿Dónde estaba? ¿Por qué ya no estaba ahí? ¿Había sido mi imaginación? No podía procesarlo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no había sido una ilusión. Mi instinto me decía que algo había cambiado, algo que no podía comprender. El aire seguía pesado, y la sensación de inquietud me había seguido hasta aquí. Estacioné el coche rápidamente y salí de él, buscando encontrar alguna explicación lógica, algo que me permitiera pensar que no había nada raro en lo que acababa de vivir. Pero cuando miré a mi alrededor, lo supe. Mi casa estaba tranquila, pero no podía evitar sentir que algo, o alguien, me estaba observando. Entré rápidamente en la casa, cerrando la puerta detrás de mí con un ruido seco. Me apoyé contra la pared, buscando recuperar el aliento. Mi mente trataba de calmarse, de racionalizar todo lo que había ocurrido. Pero no podía dejar de pensar en esa figura. Esa presencia. El hombre en la carretera. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que había visto a un hombre en la carretera y luego en mi jardín? No tendría sentido. Mi mente, cansada y confundida, necesitaba descanso. Pero incluso en la seguridad de mi hogar, sentí que no estaba sola. Cerré las persianas, encendí las luces y traté de calmarme. Pero, al mirar por la ventana del salón, la vi. Allí, en la esquina de mi jardín, cerca de la cerca, estaba él nuevamente. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia mi casa. Estaba allí, parado en la misma esquina, en la misma posición. Mi mente intentó racionalizarlo, intentó convencerme de que no podía ser el mismo hombre. No podía ser posible. No podía estar allí. Había llegado a casa, había cerrado la puerta, había apagado las luces. ¿Cómo era posible que él estuviera allí, justo afuera de mi ventana? No podía dejar de mirarlo, aunque sabía que debía apartar la vista. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía como si fuera a estallar. El miedo me paralizaba. Sentía que si miraba más tiempo, algo iba a suceder. Pero a pesar de mi pavor, no podía dejar de observarlo. Era como si algo me obligara a seguir viéndolo, a seguir observando esa figura inmóvil, en la oscuridad. De repente, una ráfaga de viento hizo que las hojas secas en el jardín se levantaran, creando una pequeña tormenta de polvo. El hombre no se movió. Ni un músculo, ni una señal de vida. Estaba completamente estático. Sin embargo, lo sentía más cercano. Como si su presencia me invadiera, como si estuviera penetrando en mi mente, en cada rincón de mi ser. Mi teléfono vibró, rompiendo el silencio, y me hizo saltar del susto. El mensaje de mi amiga apareció en la pantalla, pero antes de leerlo, me di cuenta de que algo había cambiado en la atmósfera. El aire, que antes era frío, ahora se sentía denso, como si algo lo estuviera absorbiendo. Algo maligno. Algo que no quería que yo estuviera allí. Decidí que no podía quedarme más tiempo mirando por la ventana. Si no lo hacía, si no reaccionaba, el miedo me consumiría por completo. Miré el teléfono rápidamente, buscando una forma de escapar de mi propia mente. ¿Lo ves de nuevo? No salgas de la casa. Estás en peligro. El mensaje de mi amiga me heló. ¿Cómo podía saber que estaba viendo al hombre otra vez? ¿Cómo sabía que él estaba cerca?
Lo peor de todo es que mi amiga no era el tipo de persona que creía en cosas raras o paranormales. Ella nunca había sido supersticiosa. Pero este mensaje me convenció de que algo extraño estaba sucediendo. Algo más grande que cualquier explicación racional. Sin pensarlo, dejé el teléfono sobre la mesa y corrí hacia la puerta, cerrándola de golpe. Miré a través de las ventanas, buscando algún signo de movimiento, pero nada. Solo la oscuridad que había invadido el jardín. Respiré profundamente, tratando de calmarme. No debía dejar que el miedo me controlara. Había algo real detrás de todo esto, pero aún no podía comprenderlo. El tiempo pasó, pero la sensación de ser observada nunca se fue. Estaba atrapada en mi propia casa, con la sensación de que el hombre, el extraño, estaba esperando. Quizás no en el jardín, pero en algún lugar cercano. Observándome desde las sombras. De repente, escuché un sonido. Un leve golpeteo, casi imperceptible. Venía de la puerta trasera. Al principio, pensé que era el viento o algún animal. Pero el golpeteo continuó. Y luego, un crujido bajo, como si algo, o alguien, estuviera manipulando la puerta. Mi cuerpo se tensó, y sin pensarlo, me acerqué lentamente hacia la cocina, donde estaba la puerta trasera. El sonido cesó de repente. Estaba en el umbral de la cocina, con la mano temblorosa sobre el picaporte. Miré a través de la ventana de la puerta trasera, pero la oscuridad fuera de ella me impidió ver con claridad. Decidí abrirla un poco, solo un poco, para ver si había algo allí. Pero al hacerlo, me congelé. No había nadie. Pero la sensación de miedo, esa presión invisible que había comenzado a apoderarse de mi cuerpo, era más fuerte que nunca. Miré hacia abajo, a la base de la puerta, y vi algo extraño. Unas huellas, pequeñas, borrosas, pero claramente visibles en el polvo. Eran huellas de botas, y se dirigían hacia la parte trasera de la casa. El aire se volvió aún más pesado, y sentí que me faltaba la respiración. Mi mente se nubló, y una sensación de pavor indescriptible me invadió. Alguien había estado en mi casa, o al menos había intentado entrar. La puerta trasera estaba asegurada. No podía comprender cómo esas huellas habían llegado hasta allí, pero una cosa era segura, el extraño había estado en mi casa. Estaba adentro. Me había estado observando todo el tiempo. Intenté cerrar la puerta rápidamente, pero el sonido de unos pasos, lentos y pesados, provenían de detrás de mí, desde el pasillo oscuro. Mi respiración se detuvo, y el miedo me paralizó por completo. Giré lentamente, sin atreverme a hacer ruido. Pero al hacerlo, lo vi. Allí, en el umbral de la sala, en la penumbra, estaba el hombre. No estaba parado, no estaba quieto. Estaba caminando lentamente hacia mí, con esa mirada vacía que me perforaba el alma. El aire en la habitación se volvió aún más denso, y el mundo comenzó a girar a mi alrededor. No podía moverme, no podía gritar. La sensación de que la oscuridad me estaba tragando me envolvió por completo. Lo vi acercarse, paso a paso, pero su figura seguía borrosa, desdibujada en la penumbra. No era un hombre común. Algo en su presencia me hacía sentir que no pertenecía a este mundo, como si su existencia misma estuviera fuera de lugar. El aire a su alrededor se volvía denso, como si la oscuridad se hubiera acumulado en su cuerpo, arrastrándose con él. Cada paso que daba me hacía sentir más pequeña, más atrapada, como si el espacio a mi alrededor se estuviera comprimiendo. La distancia entre nosotros se reducía con cada paso suyo, pero yo no podía moverme. Mis piernas no respondían, mi mente no podía procesar lo que veía. El miedo me había paralizado. Lo único que podía hacer era mirar cómo avanzaba lentamente hacia mí, sin prisa, pero con una determinación aterradora. A medida que se acercaba más, pude ver detalles que antes no había notado. Su rostro, si es que se podía llamar rostro, no tenía rasgos humanos. Era una sombra que tomaba forma, distorsionada y vaga. No podía verle los ojos, pero sentía que su mirada me atravesaba, que me leía, que me conocía mejor que yo misma. La oscuridad de su rostro no era un vacío, sino algo más, algo que no podía comprender. Su paso, aunque lento, estaba cargado de una fuerza inhumana. Sentía como si el tiempo se estirara con cada segundo que pasaba, como si el espacio mismo se estuviera doblando a su alrededor. Mi respiración se entrecortó, y por un momento, pensé que me desmayaría. La presión en el aire era insoportable, como si toda la casa estuviera intentando aplastarme. Pero entonces, en un parpadeo, la realidad cambió. El hombre se detuvo. No dio un paso más.
Se quedó allí, en el umbral, como si estuviera esperando algo. Algo que yo no entendía, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. La sensación de que no podía escapar, de que estaba atrapada, me invadió con tal fuerza que mis pensamientos se desmoronaron. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, y entonces, por primera vez, escuché una voz. No era una voz humana. Era un susurro, un murmullo bajo que parecía provenir de las mismas sombras que lo rodeaban. No estaba seguro si era un sonido real o si era solo el producto del terror que me consumía. Te he estado esperando. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco, y la sensación de angustia aumentó. No podía comprender lo que estaba pasando. Mi mente se llenó de imágenes distorsionadas, fragmentos de recuerdos que no reconocía, de lugares que nunca había visitado, de caras que no conocía. Todo era confuso, pero al mismo tiempo, todo se unía, como si todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, estuviera siendo moldeado por esa presencia. Me sentí como un objeto, una figura más en su juego, y el horror de saber que no podía hacer nada para evitarlo me paralizó aún más. No podía ni gritar, ni moverme. Solo podía quedarme allí, frente a él, mientras mi mente se desmoronaba lentamente. De repente, un estruendo rompió el silencio. La casa tembló, y las luces de la habitación parpadearon violentamente. Un ruido fuerte, como un golpe, provenía de la pared, como si algo estuviera intentando entrar desde el exterior. El sonido fue tan intenso que me hizo retroceder, pero cuando miré a mi alrededor, no vi nada. El hombre seguía allí, quieto, observándome con su rostro vacío. Entonces, sin previo aviso, una presión indescriptible me envolvió. Como si la misma atmósfera estuviera siendo comprimida, como si la casa estuviera cediendo bajo el peso de su presencia. Cada respiro me costaba más, como si algo estuviera quitándome el aire. Mi mente se volvió un torbellino de pensamientos caóticos, de imágenes oscuras, de recuerdos que no eran míos. Sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía, como si hubiera sido invadido, controlado. Mi conciencia comenzaba a desvanecerse, pero aún podía sentir su presencia, aún podía escuchar esa voz resonando en mi mente. No escaparás. El hombre se acercó un paso más. Ya no podía decir con certeza si caminaba hacia mí o si estaba siendo absorbido por la misma oscuridad que lo rodeaba. Estaba tan cerca que sentí su aliento en mi cara, pero no había ningún ser físico frente a mí. Solo oscuridad, solo vacío. La presión aumentó, y en ese instante, algo en mi interior gritó. Gritó por salir, por despertar, por huir. Pero no podía. La oscuridad me envolvía, y la sensación de ser observada se volvió insoportable. Fue entonces cuando todo se detuvo. De repente, el aire dejó de presionar, y la casa volvió a la normalidad. Las luces se estabilizaron, y el ruido en la pared cesó. Miré alrededor, confundida. El hombre ya no estaba. La casa estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí sabía que no había escapado. La sensación de que algo seguía acechando, esperando, se mantenía. El miedo seguía allí, en cada rincón de la casa, en cada sombra que se deslizaba por las paredes. El hombre, o lo que sea que había sido, ya no estaba físicamente presente, pero su presencia permanecía en mi mente, en mi corazón, como una marca indeleble que no podía borrar. El silencio en la casa era absoluto. La normalidad parecía haber regresado, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Algo seguía estando fuera de lugar. Mi mente seguía atrapada en lo que había sucedido, en la presencia de esa figura, en el malestar que me había invadido, y en el hecho de que aún sentía que no estaba sola. La noche continuaba avanzando, pero la oscuridad fuera de la ventana ya no era simplemente la ausencia de luz. Ahora, parecía un vacío, algo que me observaba, esperando. El miedo que había experimentado esa noche aún no me había dejado. No estaba segura de si el hombre había sido real o no, de si lo que había visto había sido una ilusión de mi mente sobrecargada por el pánico. Pero lo que sí sabía es que algo no estaba bien. Algo me estaba acechando, y no podía liberarme de esa sensación. Decidí salir de casa. Sentía que si permanecía allí, la oscuridad me consumiría. El aire fuera de la casa debía ser más ligero. Necesitaba respirar, despejar mi mente. No tenía idea de a dónde ir, pero lo único que deseaba era alejarme de ese lugar, de la casa que ahora sentía ajena, como si ya no perteneciera a mí. Cerré la puerta con un sonido fuerte, y me adentré en la calle. La calle estaba vacía, desierta, y la luz de las farolas iluminaba débilmente las aceras. Caminé sin rumbo fijo,
mi mente dividida entre el deseo de encontrar algo de normalidad y la certeza de que algo había cambiado, de que no había vuelta atrás. No sé cuánto tiempo caminé. No me importaba. La ciudad estaba tranquila, y a pesar de la oscuridad, sentía que los recuerdos del hombre comenzaban a desvanecerse, lentamente. El aire fresco de la noche me hizo sentir un poco más viva, un poco más humana. La presión en mi pecho comenzaba a disminuir, y por primera vez en horas, pude respirar con cierta calma. Al llegar a la plaza principal del pueblo, me detuve. Era un lugar conocido, un punto de referencia en mi rutina diaria, pero ahora, parecía diferente. Había algo en el ambiente que me resultaba extraño, aunque no podía señalar exactamente qué era. La plaza estaba iluminada por las luces de la fuente, que emitían un resplandor suave sobre las bancas vacías. De repente, algo me llamó la atención. En la esquina de la plaza, junto a una de las fuentes, había una figura. Estaba de pie, completamente inmóvil, como si estuviera esperando. Al principio, no pensé en nada raro. Pensé que podría ser otra persona, tal vez un vecino o un transeúnte. Pero al acercarme más, mi estómago se revolvió. Era él. El hombre. Estaba allí, parado bajo una farola, con su chaqueta gris y su sombrero, igual que en la carretera, igual que en mi jardín. La misma figura borrosa, la misma sombra que no podía comprender. Su presencia, ahora más que nunca, me llenaba de una sensación indescriptible de terror. El vacío de su rostro me absorbía, y sentí que el mundo alrededor se desvanecía. Por un momento, el miedo me paralizó, y casi caí de rodillas en la acera. No podía moverme, no podía hacer nada. Mi mente se nublaba y el pánico me atenazaba. Estaba demasiado cerca, y algo en su figura me decía que, de alguna manera, él me había estado esperando. Esperando este momento. Entonces, como si todo hubiera sido una ilusión, la figura desapareció. No en un parpadeo, no en un movimiento físico, sino en un abrir y cerrar de ojos. Se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí, como si nunca lo hubiera visto. El terror que me invadió no fue solo por la desaparición, sino por la certeza de que no era la primera vez que lo veía. Ya lo había visto antes, en la carretera, en mi jardín. Y ahora, en la plaza, como si me hubiera seguido hasta allí, hasta ese último rincón en mi vida donde pensaba que podría encontrar algo de paz. Aceleré el paso, regresando a casa, aunque mi mente sabía que algo había cambiado para siempre. Cuando llegué, todo estaba en silencio. La casa, ahora cerrada, parecía vacía, pero sabía que esa sensación de vaciedad no se debía solo a la ausencia de los sonidos cotidianos. Algo más faltaba. Algo más había desaparecido. La ventana de la sala de estar estaba abierta, y aunque había cerrado todas las puertas antes de salir, no podía evitar la sensación de que alguien había estado dentro. No podía identificar lo que había cambiado, pero lo sabía. Algo había entrado, algo había estado observándome. Me acerqué lentamente, con la sensación de que la casa me estaba consumiendo. Había algo en ella, algo que no era tangible, pero que estaba presente, algo que había estado observándome todo el tiempo. Y en ese momento, comprendí la terrible verdad, él no se había ido. El hombre, la sombra, seguía allí, dentro de mi casa, dentro de mi mente. Y ya no podía escapar. Era un viernes por la tarde cuando comencé a notar algo extraño. Había terminado mi jornada laboral más tarde de lo habitual y decidí caminar hasta mi casa. Vivía en un barrio tranquilo, de calles estrechas, donde la gente solía estar muy tranquila y la vida transcurría sin grandes alteraciones. Aunque no era mi camino habitual, aquella tarde tomé una ruta diferente para despejarme un poco. La zona estaba bastante vacía, como siempre. Las casas de los alrededores estaban iluminadas, y el sonido lejano de algún coche pasando por las calles cercanas me acompañaba mientras caminaba. Mi ritmo era relajado, mis pensamientos en mi trabajo y en los pendientes de la semana. Sin embargo, algo comenzó a inquietarme. Una sensación que al principio fue pequeña, casi imperceptible, pero que aumentó con cada paso que daba. Al llegar a una de las esquinas del barrio, vi algo que no había notado antes. En una esquina, justo donde se cruzan dos calles, siempre había un pequeño parque con un banco. No me resultaba extraño, pues era común ver personas sentadas allí, leyendo, o simplemente pasando el rato. Pero esa tarde había algo diferente. Un hombre estaba parado cerca del banco, mirando hacia el vacío, como si estuviera esperando a alguien o simplemente mirando la nada.
No era una figura inusual, pero algo en él me llamó la atención. Era de complexión media, vestía un abrigo largo oscuro y un sombrero, lo que le daba un aire algo anticuado. Lo que más me extrañó fue la forma en que permanecía allí, de pie, completamente inmóvil, sin moverse ni un solo centímetro. Estaba mirando la calle, pero no parecía reaccionar al paso de las personas ni a los coches que circulaban cerca. Me dio la sensación de que no pertenecía a ese lugar. Lo observé por unos segundos, intentando entender qué había en su presencia que me causaba tanta incomodidad. Al principio pensé que simplemente estaba esperando a alguien, pero algo en su postura no encajaba. No parecía estar haciendo nada en particular, ni parecía estar esperando, solo observando el vacío con una mirada fija. No le presté más atención y seguí mi camino, pero esa imagen seguía flotando en mi mente. Algo no estaba bien con él, y esa sensación se intensificó al pasar junto a él. Mi cuerpo reaccionó de forma instintiva, como si me alertara de algo que mi mente aún no podía procesar. No pude evitar mirar por encima del hombro al alejarme. El hombre seguía allí, exactamente en el mismo lugar. Las siguientes cuadras fueron aún más inquietantes. Mis pasos, que antes eran tranquilos, ahora se sentían más pesados. La sensación de estar observada aumentó con cada paso. Intenté razonar, diciéndome que no era nada, que tal vez solo era mi mente jugando trucos. Sin embargo, la incomodidad no desaparecía. ¿Por qué no me había dado cuenta de esa figura antes? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Al llegar a mi calle, una extraña calma se apoderó de mí. Sabía que no debía preocuparme, que no había nada de qué temer, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Al final del día, todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero esa figura en la esquina, ese hombre inmóvil, no dejaba de rondar en mis pensamientos. Esa noche, cuando me acosté en mi cama, las imágenes de la tarde volvieron. El hombre parado en la esquina, con su mirada fija y su cuerpo rígido, se repetía en mi mente una y otra vez. El miedo se apoderó de mí. No entendía por qué esa figura me había afectado tanto. Pensé que estaba exagerando, que mi mente se había distorsionado un poco, pero entonces ocurrió algo que no pude ignorar. A la mañana siguiente, al salir de casa, tomé el mismo camino. Mi mente aún estaba nublada por la extraña sensación del día anterior, pero decidí que no me dejaría dominar por el miedo. Iba a ser un día normal. Al llegar a la misma esquina, vi algo que me heló la sangre. Ahí estaba él. El mismo hombre. Estaba de pie en la misma esquina, en la misma posición. Inmóvil. Como si no se hubiera movido ni un solo centímetro desde el día anterior. Mi cuerpo se detuvo por un momento, completamente petrificado. No podía dejar de mirarlo. ¿Cómo era posible? No podía ser. No podía ser el mismo hombre. No podía ser cierto. Estaba allí, parado, mirando hacia el vacío, exactamente como la tarde anterior. Mis piernas se movieron sin pensarlo. Comencé a caminar rápidamente, con la cabeza agachada, sin atreverme a mirarlo nuevamente. Pero cada paso que daba se sentía más pesado. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Cómo había llegado allí tan rápido? ¿Qué estaba pasando? A medida que avanzaba, me sentía más nerviosa, más angustiada. No había ninguna razón lógica para que me sintiera tan incómoda, pero no podía dejar de pensar en ese hombre. No podía entender por qué seguía allí, en la misma posición, en el mismo lugar. Mi mente comenzaba a imaginar lo peor. Mis pensamientos seguían desbordándose mientras caminaba rápidamente por la calle. El hombre en la esquina, su figura rígida y estática, no dejaba de rondar en mi mente. ¿Cómo podía estar allí, en la misma posición, como si el tiempo no hubiera pasado para él? Sentí una presión incómoda en el pecho, como si algo me estuviera observando, como si esa presencia extraña estuviera acechando cada uno de mis movimientos. Al llegar a mi casa, la puerta se cerró tras de mí con un fuerte clic. Me quedé en el umbral por unos momentos, sintiendo el peso de la oscuridad fuera. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, como si no estuvieran sujetas a las mismas reglas que el resto del mundo. Algo se había alterado. Algo no estaba bien. Decidí que no iba a pensar en eso. Que no iba a dejar que una imagen, una simple figura, me arruinara el día. Pero, por más que trataba de distraerme con otras cosas, ese hombre seguía acechando mis pensamientos, como una sombra que se negaba a desaparecer. Esa tarde, al salir para hacer unos recados, tomé el mismo camino. No quería, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. La curiosidad me consumía. Tal vez era solo una coincidencia. Tal vez no era nada extraño en absoluto.
El aire estaba fresco, y la ciudad seguía tranquila, con sus calles conocidas y sus habitantes con sus rutinas. Al llegar a la esquina, mis ojos no podían evitar buscarlo. Y ahí estaba. En la misma posición, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Pero esta vez, algo cambió. No solo estaba de pie, mirando hacia la nada. Estaba mirando hacia mí. No podía describir el sentimiento que me invadió. No era solo miedo. Era una mezcla de ansiedad y una extraña sensación de reconocimiento. Como si, de alguna manera, él me estuviera esperando. No me atreví a mirar directamente sus ojos, pero sentí su presencia, como si estuviera absorbiendo cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando sentí una presión en el aire, como si el espacio entre nosotros se hubiera encogido. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, como si quisiera correr, pero mis pies no respondían. Quería irme, pero no podía. El miedo se apoderó de mí, pero algo más me mantenía en esa posición. No podía apartar la mirada. El hombre seguía ahí, inmóvil, pero ahora había algo más en su presencia, algo que no podía explicar. Algo que me decía que no podía ignorarlo. Me obligué a dar un paso atrás, pero fue en ese momento cuando escuché algo. Un sonido suave, casi imperceptible. Como un susurro, como una voz lejana que me llamaba. No sabía de dónde provenía, pero podía sentirla. Una voz que me decía que me acercara. El miedo me paralizó aún más. Miré alrededor, esperando ver a alguien más, pero la calle estaba vacía. No había nadie cerca, solo el hombre parado en la esquina, observándome. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía moverme. Como si algo me hubiera atrapado, algo invisible me estuviera sujetando. No podía escapar, no podía huir. El hombre no dijo nada. No hizo ningún movimiento, pero su presencia se hacía más y más fuerte. La distancia entre nosotros desaparecía, como si el espacio entre nosotros fuera cada vez más pequeño. Mi mente comenzaba a hacer conjeturas que no quería pensar. Tal vez no era una coincidencia que lo hubiera visto 2 días seguidos. Tal vez él me estaba esperando. Tal vez había algo más detrás de su presencia. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y la sensación de incomodidad aumentó aún más. Mis piernas temblaban, y mis manos comenzaron a sudar. De alguna manera, sabía que si no me alejaba, no iba a ser capaz de olvidarlo. No iba a ser capaz de escapar de lo que sea que estuviera pasando. Finalmente, logré moverme. Un paso hacia atrás, luego otro. Mi respiración se aceleró, y cuando miré por encima del hombro, ya no estaba allí. El hombre había desaparecido. En su lugar, había solo la oscuridad de la calle, como si nada hubiera sucedido. Pero, mientras caminaba de regreso a casa, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. Como si la figura del hombre no fuera solo una imagen, sino algo mucho más grande, algo que me estaba siguiendo, observándome desde las sombras. El aire, que antes parecía normal, ahora se sentía más denso, más pesado. Como si me estuviera rodeando. Esa noche, la sensación de ser observada se intensificó. Cada vez que miraba por la ventana, sentía que el hombre estaba ahí, observándome desde la distancia. No sabía si era mi mente jugando trucos, si el miedo me estaba afectando, pero no podía dejar de pensar en él. Pensé en cerrar las persianas, pero sabía que eso no iba a ayudar. La presencia de esa figura no podía ser bloqueada por algo tan simple como una cortina. Me senté en el sofá, tratando de mantener la calma, pero el miedo seguía apoderándose de mí. Cada ruido que provenía del exterior me hacía saltar. La idea de que algo o alguien estaba ahí, fuera de mi vista, me atormentaba. Intenté convencerme de que estaba exagerando, pero algo me decía que no era así. Algo me decía que todo lo que había visto no era una coincidencia. A la mañana siguiente, la sensación persistía. Algo me había cambiado. Algo había roto el equilibrio de mi rutina, y no sabía cómo volver a la normalidad. Todo me parecía extraño, incluso las cosas más simples. El sol brillaba como siempre, pero mi mente seguía atrapada en esa figura, en esa mirada fija, esperando algo de mí. El sol seguía brillando, y aunque la mañana parecía prometedora, no pude sacarme de la cabeza la extraña figura de la esquina. Esa sensación de ser observada no me abandonaba. Cada vez que salía de casa, miraba hacia la misma esquina, esperando que el hombre estuviera allí, esperando que apareciera de nuevo. Pero no lo hacía. A lo largo de los días siguientes, todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, la inquietud permanecía. El jueves siguiente, decidí tomar el mismo camino de nuevo. Necesitaba comprobar algo,
aunque no sabía qué exactamente. Quizás solo quería confirmar que lo que había visto no era más que mi mente jugando trucos, que no había nada de qué preocuparse. Pero la verdad era que algo en mí quería encontrarlo otra vez, quería saber por qué no podía dejar de pensar en él. La ruta hasta mi casa era la misma, pero el ambiente ya no era igual. Todo parecía más pesado, más oscuro, como si la ciudad misma hubiera sido impregnada por esa sensación de incertidumbre. Mientras caminaba, mi mente no podía dejar de repasar los momentos en que vi al hombre en la esquina. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería? No tenía respuestas, solo preguntas, y cuanto más las pensaba, más incómoda me sentía. Al llegar a la esquina, mi pulso se aceleró. Miré rápidamente en la dirección en la que lo había visto, pero no había nadie. La esquina estaba vacía. Me sentí aliviada, pero al mismo tiempo, esa sensación extraña seguía en mi estómago, como un peso que no podía deshacerme. Decidí continuar caminando, aunque algo me decía que debía quedarme allí, que debía esperar algo. Pero no podía quedarme. Tenía que seguir mi camino. Mi mente seguía dando vueltas sobre la imagen del hombre, sobre lo que había sentido aquella vez. Justo cuando me iba a alejar de la esquina, una figura apareció a lo lejos, en la distancia. Era él. Estaba de pie, en el mismo lugar, en la misma posición. No se movió, pero de alguna manera sentí que estaba esperando, que me estaba observando. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado allí tan rápido? Si había pasado por esa misma esquina unos minutos antes, ¿cómo podía estar ya allí? Me quedé mirando, paralizada, intentando comprender lo que estaba pasando. Él no se movió, pero su presencia parecía más intensa que antes, como si todo lo que había sucedido hasta ahora hubiera llevado a este momento. Como si estuviera esperando que algo ocurriera, algo que yo no podía entender. No podía apartar la mirada. Algo en mi interior me decía que no debía ir más cerca, que no debía acercarme a él. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de mirarlo. Algo dentro de mí me decía que él tenía las respuestas, que si me acercaba lo suficiente, entendería lo que había estado sucediendo. Pero el miedo me mantenía atada, y aunque mis piernas temblaban, no podía moverme. Fue entonces cuando lo vi. A diferencia de la vez anterior, algo había cambiado. Su rostro, aunque aún estaba cubierto por la sombra de su sombrero, parecía más definido. Como si su presencia se hubiera materializado de alguna manera. Su rostro era humano, pero sus ojos no estaban allí. No había ojos en su rostro, solo oscuridad. Un vacío profundo, oscuro, que me absorbía cada vez más. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su figura parecía distorsionarse en la luz de la tarde, como si estuviera fuera de lugar, como si no pudiera existir en este mundo. Pero lo estaba viendo. Estaba allí, parado en la esquina, como siempre, esperándome. Y su mirada, esa mirada sin ojos, me atravesaba. No pude seguir mirándolo. Sentí como si mi cuerpo no fuera mío, como si alguien me estuviera controlando. Mis pies, en contra de mi voluntad, comenzaron a moverse hacia él. No quería acercarme, pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Mi respiración se aceleraba, y mi mente comenzaba a gritarme que no debía acercarme. Pero mi cuerpo siguió caminando, paso a paso, cada vez más cerca de la esquina, cada vez más cerca de él. La distancia entre nosotros se redujo rápidamente, y cuando estuve a unos pocos metros de él, sentí algo extraño. Era como si el aire se volviera más denso, más pesado, como si todo se hubiera vuelto más oscuro. La sensación de incomodidad se convirtió en terror puro, y mis piernas flaquearon. Me detuve en seco, incapaz de seguir. El hombre, aún sin moverse, parecía estar más cerca de lo que había estado antes. Podía sentir su presencia en el aire, como si estuviera dentro de mí. El frío a su alrededor era insoportable, y mi cuerpo comenzó a temblar. Fue en ese momento cuando escuché un susurro. No venía de él, sino de algún lugar cercano, tal vez de las sombras, tal vez de mi propia mente. La voz era baja, inconfundible. Te he estado esperando. Esa simple frase, cargada de una maldad silenciosa, me hizo darme la vuelta de inmediato. No me importó lo que pasara, no me importó si mi mente estaba jugando trucos conmigo. Corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Pero cuando miré hacia atrás, él ya no estaba. Corrí por la calle, mis pasos resonando con fuerza en el pavimento, pero no me atreví a mirar atrás. El miedo me mantenía acelerada, y mi mente seguía atrapada en esa frase, te he estado esperando. Cada vez que la repetía en mi cabeza,
Una sensación más profunda de desesperación se apoderaba de mí. No sabía qué quería decir, ni quién estaba detrás de esa voz, pero lo que sentí en ese momento era real. El hombre en la esquina no era simplemente una figura extraña. Él había estado esperando. ¿Pero para qué? Mi respiración se hacía cada vez más agitada, y mis piernas ya no respondían con la misma agilidad. Cada calle que cruzaba, cada esquina que tomaba, sentía que algo me seguía, algo invisible, que no me dejaría ir tan fácilmente. La idea de regresar a casa, de quedarme sola, me aterraba aún más. No podía soportar la sensación de estar siendo observada, de que algo en esa ciudad, que antes me parecía tan familiar, ahora estaba completamente distorsionado. Finalmente, llegué a mi casa, o al menos, a la puerta. La cerré con un golpe fuerte, respirando con dificultad. Me quedé allí, recargada contra la puerta, esperando que el miedo se disipara. Pero no lo hacía. Solo empeoraba. Sentí una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso. Como si me estuviera invadiendo, como si la propia casa estuviera siendo absorbida por algo más grande, algo fuera de mi control. Decidí no quedarme dentro. No podía soportarlo. Así que tomé las llaves del coche, aunque no sabía a dónde iría, salí de nuevo al exterior. Necesitaba alejarme de todo, de la esquina, de la ciudad. Necesitaba encontrar una forma de dejar atrás esa sensación, esa presencia que me había estado acechando. Sin pensar demasiado, me dirigí hacia la carretera. Sabía que no era la mejor decisión, pero la necesidad de escapar era más fuerte que cualquier lógica. Mientras conducía, trataba de calmarme. Pensé en los días previos, en las veces que había pasado por esa esquina sin darme cuenta de nada extraño. Quizás todo había sido producto de mi imaginación. Tal vez estaba exagerando, pero cuando intenté convencerme de eso, la imagen del hombre se me vino a la mente nuevamente. Su mirada fija, su postura rígida, esa sensación de que me observaba, esperando algo. La carretera estaba desierta, como siempre. Las luces de los coches y las farolas que pasaban rápidamente me daban una falsa sensación de seguridad. Pero a medida que avanzaba, no podía evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando verlo, esperando ver esa figura en la distancia. No importaba lo que hacía, no importaba lo rápido que conducía. Siempre sentía que algo o alguien me seguía. La carretera parecía alargarse a medida que pasaba el tiempo, y el aire a mi alrededor se volvía más espeso. Mis manos temblaban sobre el volante. Finalmente, tomé una decisión impulsiva y giré en una calle que no conocía, buscando alejarme de todo. A medida que me internaba más en el vecindario desconocido, la sensación de incomodidad no disminuía. Era como si el miedo me hubiera acompañado hasta allí, como si no pudiera escapar. Y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una ilusión, un reflejo en el espejo retrovisor, algo que mi mente había creado para asustarme. Pero no. Allí estaba. En la misma esquina. El hombre. Exactamente en el mismo lugar donde lo había visto antes. No estaba cerca, pero lo vi. Allí, inmóvil, con su chaqueta gris y su sombrero, parado en la penumbra. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía ser. No podía ser real. ¿Cómo había llegado hasta aquí tan rápido? ¿Cómo sabía dónde estaría? No importaba la distancia, no importaba lo lejos que hubiera ido, él siempre estaba allí, en la misma esquina, observando. El miedo me recorrió como un escalofrío helado. Mi cabeza comenzó a girar, a pensar en todas las posibilidades, en lo que podría estar pasando. Pero no podía pensar con claridad. Mi visión se nubló, y las calles comenzaron a volverse borrosas, como si la ciudad misma se estuviera desmoronando a su alrededor. Aceleré el coche. No sabía a dónde iba, pero necesitaba salir de allí, alejarme de esa figura que me había estado acechando. Las luces del coche brillaban con fuerza, iluminando la carretera frente a mí. Pero mientras avanzaba, las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si la oscuridad misma estuviera tratando de alcanzarme. Finalmente, tomé una curva, y lo que vi me heló la sangre. En el borde de la carretera, a lo lejos, allí estaba de nuevo. El hombre. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado, había más figuras. Figuras oscuras, difusas, que se movían hacia mí, acercándose lentamente. El pánico me invadió por completo. No podía ver con claridad, pero sabía que no podía quedarme allí. Aceleré el coche, con el corazón en la garganta. Quería gritar, quería escapar, pero mi cuerpo estaba tan rígido por el miedo que no podía hacer nada.
Las figuras seguían acercándose, y el aire se volvía más denso, más opresivo. Miré hacia atrás, y ya no vi nada. El camino estaba vacío. El hombre, las figuras, todo había desaparecido. El coche avanzaba por la carretera, y por un momento, sentí que la pesadilla había terminado. Pero algo seguía ahí. Esa sensación de ser observada, de que algo me estaba siguiendo. Sabía que no había escapatoria. El hombre, las sombras, no podían desaparecer tan fácilmente. Yo no podía escapar de ellos, porque ellos ya habían llegado a mi vida. Aceleré aún más, pero no importaba lo rápido que condujera, esa sensación de ser perseguida no desaparecía. Mi mente estaba completamente desbordada, y el sonido del motor parecía ahogar mis pensamientos. Miraba constantemente por los retrovisores, esperando ver a esas figuras acercándose, esperando que el hombre apareciera una vez más, tal como lo había hecho antes. Pero no veía nada. Solo la oscuridad que se estiraba frente a mí. El paisaje se desvanecía detrás de las luces de mi coche, y aunque las calles se vaciaban, el aire se volvía más pesado. La sensación de estar atrapada aumentaba con cada kilómetro. Mi mente me decía que debía detenerme, que debía calmarme, que esto no tenía sentido. Pero mi cuerpo seguía moviéndose, impulsado por un terror que no sabía cómo controlar. De repente, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. A lo lejos, a la orilla de la carretera, estaba él otra vez. Inmóvil, en la misma posición, en el mismo lugar. El hombre. Pero ahora, no estaba solo. A su lado había más figuras, más sombras. Eran difusas, como si no estuvieran completamente presentes en este mundo, como si fueran parte de algo mucho más grande, algo más oscuro. El miedo me paralizó. Mi respiración se detuvo por un segundo, y la vista se me nubló. No podía dejar de mirarlo. Sentí como si mis ojos no pudieran apartarse de esa escena, como si algo me estuviera obligando a observar. Las figuras se acercaban lentamente, deslizándose con una fluidez antinatural. No se movían de manera humana. Era como si flotaran en el aire, deslizándose sin esfuerzo, y cada paso que daban hacía que el terror se apoderara más de mí. El coche comenzó a ir más despacio, como si algo lo estuviera frenando. Traté de acelerar, de salir de allí, pero el motor comenzó a fallar. Las luces comenzaron a parpadear, y el coche perdió fuerza. El miedo me estaba consumiendo, y la sensación de que estaba atrapada se volvía más real. Miré hacia el volante, pero mis manos ya no respondían. Estaba paralizada. Las figuras seguían acercándose. El hombre, ahora más cercano, seguía allí, quieto, sin mostrar ninguna emoción, como si no tuviera rostro, como si solo fuera una sombra vacía que se alimentaba de mi miedo. Lo vi de cerca, y aunque sus ojos estaban cubiertos por la oscuridad, sentí que me miraba con una intensidad aterradora. Mi cuerpo reaccionó de repente. Aunque no quería, bajé la ventanilla. El aire que entró en el coche estaba helado, y el terror me hizo temblar aún más. Las figuras parecían acercarse más, ya no podía ver nada más allá de la carretera, solo sombras, oscuridad. De repente, escuché un sonido fuerte, un golpe seco. El coche saltó un poco, como si algo lo hubiera tocado, y el motor volvió a funcionar con un rugido bajo. Las luces se estabilizaron, y la sensación de frío desapareció, pero las sombras no. Las figuras seguían allí, más cerca, acercándose al coche. Sin poder pensar, comencé a girar el volante con rapidez, sin saber hacia dónde me dirigía. El coche patinó un poco sobre la carretera, pero logré mantener el control. Miré por el retrovisor, pero ya no vi a las figuras. El hombre, las sombras, todo había desaparecido. La carretera estaba vacía, pero la sensación de que algo seguía allí, acechando, permaneció. Mi respiración era pesada, y la calma falsa que sentía al ver que ya no estaban allí no me convenció. No podía dejar de mirar atrás, sin poder apartar la vista del retrovisor. Sentía que algo estaba siguiéndome, que las sombras me habían alcanzado, aunque ya no pudiera verlas. A medida que avanzaba, las calles se volvían más familiares. Finalmente, llegué a casa. Pero al detenerme frente a la entrada, la misma sensación que me había invadido al ver al hombre regresó. El miedo no se había ido. No podía volver a entrar, no podía enfrentar la idea de estar allí sola. Decidí quedarme en el coche un rato más. Necesitaba calmarme, intentar hacer que todo esto tuviera algún sentido. Pero mientras estaba allí, con la luz del coche iluminando la entrada de mi casa, una figura apareció en el umbral. Estaba parada allí, observándome. No podía verla bien,
pero sentí su presencia como si me atravesara. Era él. Era el hombre, nuevamente, parado en la entrada de mi casa. No se movió, pero sentí que lo estaba observando, como si supiera que lo veía, como si me estuviera esperando. No podía dejar de mirarlo. La sensación de ser observada, de estar atrapada, me invadió por completo. No pude quedarme más tiempo. Sin pensarlo, encendí el motor y salí del coche, corriendo hacia la puerta de la casa. Cerré la puerta tras de mí con rapidez, mi corazón latiendo con fuerza. Pero la sensación de que alguien me estaba observando no desapareció. Miré a través de la ventana, pero el hombre ya no estaba allí. Sin embargo, algo en mi interior sabía que no había terminado. Él seguía allí, esperando, observando, en algún lugar cercano. Y aunque no podía verlo, sabía que el hombre siempre estaría en la misma esquina, esperando el momento adecuado. Nunca he sido de esas personas que creen en lo sobrenatural. Me gusta pensar que la vida tiene explicaciones lógicas para todo, incluso para lo más extraño. Trabajo como periodista, así que mi día a día está lleno de hechos concretos, datos verificables y detalles que se pueden comprobar. Nunca he sido muy dada a las supersticiones ni a los relatos de terror, pero lo que ocurrió hace unas semanas cambió mi perspectiva por completo. Todo comenzó un jueves por la tarde. Había tenido una jornada agitada, con reuniones y artículos por entregar, y decidí darme un pequeño descanso. Salí de la oficina, caminé hacia mi departamento y, al llegar a mi casa, algo extraño me llamó la atención. Había una carta en el suelo, justo frente a mi puerta. No era común que alguien me enviara algo. Mis amigos solían llamarme o enviarme mensajes, pero las cartas físicas, por lo general, ya no eran algo frecuente. Al principio, pensé que era un error, que alguien la había dejado allí por equivocación. Pero cuando me agaché para recogerla, noté que estaba dirigida a mí, con mi nombre y mi dirección escrita en letras grandes. No había remitente. La carta estaba cerrada con un sello antiguo, uno que no había visto en años. Al abrirla, lo primero que vi fue una hoja en blanco, sin ningún mensaje escrito. Mi primera reacción fue confusión. ¿Qué clase de broma era esa? Pero al voltear la hoja, algo llamó mi atención. En el reverso, en tinta roja, aparecía un pequeño dibujo, un rostro con ojos muy grandes, extraños, y una sonrisa torcida. No entendí de inmediato lo que significaba, pero algo en ese dibujo me perturbó. No sabía si sentirme más extraña por la carta o por mi reacción hacia ella, algo que no podía explicar. El dibujo me mantenía inquieta, pero traté de dejarlo pasar. Pensé que tal vez era un intento de un amigo jugando conmigo, algo que me sacaría una risa. Sin embargo, no pude evitar la sensación de que algo estaba mal. Quizás fue el hecho de que no estaba firmada ni enviada por alguien que conociera. Decidí no hacerle demasiado caso y me olvidé de ella durante un rato. Esa misma noche, alrededor de las 10 de la noche, cuando estaba en el sofá con la televisión encendida y algo de música de fondo, escuché un golpe en la puerta. Un golpe fuerte, como si alguien lo hubiera dado con fuerza. Me levanté rápidamente, extrañada. No esperaba a nadie. Al principio, pensé que podría ser algún vecino, pero cuando abrí la puerta no había nadie. Solo la oscuridad de la noche me miraba en silencio. Nadie. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que hubiera alguien escondido, pero todo estaba en silencio. Cerré la puerta rápidamente, intentando racionalizar lo que había pasado. Mi mente me decía que probablemente fue una broma, algún tipo de truco. Pero lo cierto es que no pude quitarme esa sensación extraña de que algo no estaba bien. Pensé que la carta y el golpe en la puerta podrían ser solo una coincidencia. Sin embargo, el miedo comenzó a colarse en mis pensamientos, a medida que la idea de que no estaba sola en mi departamento me acechaba. Esa misma noche, después de acostarme, me desperté con la sensación de estar siendo observada. Los sonidos de la ciudad se filtraban por las ventanas, pero había algo en el ambiente que no podía identificar. Algo que estaba fuera de lugar. Me levanté para revisar las ventanas y las puertas, pero todo estaba cerrado. No había nadie. Al volver a mi cama, un sonido suave, casi imperceptible, me alertó. Algo se movió en el pasillo. Fue un crujido, como el de un pie pisando una tabla de madera. Estaba segura de que no había nadie más en el departamento. Mi mente trató de racionalizarlo, es solo el sonido normal de la casa. Es el viento o un gato en el vecindario. Pero el miedo ya se había apoderado de mí.
No podía dejar de pensar en la carta, en el dibujo extraño. Algo me decía que todo eso no era coincidencia. A la mañana siguiente, al salir al trabajo, me di cuenta de que algo más extraño había sucedido. Noté algo en el umbral de la puerta, algo que no había visto antes, una pequeña piedra, perfectamente redonda, colocada justo en el centro del pasillo, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Al principio pensé que podría ser una broma más, pero la sensación de estar siendo vigilada, de que algo no estaba bien, seguía creciendo dentro de mí. La pequeña piedra en el umbral de la puerta me dejó inquieta durante todo el día. Al principio, traté de ignorarla, de pensar que era solo una coincidencia, algo que simplemente había quedado allí por accidente. Pero a medida que avanzaba la mañana, la sensación de que alguien o algo me estaba observando se intensificó. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Al regresar esa tarde, me dirigí directamente a la puerta. No quería mirarla, pero lo hice de todos modos. La piedra seguía allí, exactamente en el mismo lugar, como si estuviera esperando. Con una mezcla de incredulidad y miedo, la recogí. No era una piedra cualquiera. Estaba demasiado perfecta, demasiado lisa. Era pequeña, redonda, casi como una canica, pero con una textura que no podía identificar. Algo en ella me daba escalofríos, como si estuviera observándome. El sol comenzaba a ponerse y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. El aire estaba frío, y un viento suave soplaba a través de la ventana, pero no me sentía en paz. Algo me decía que debía ir más allá, que debía investigar más profundamente lo que estaba ocurriendo. Recogí la piedra y la guardé en un pequeño cajón de mi mesa, con la esperanza de que me diera alguna respuesta, o al menos, para que dejara de recordarme lo extraño que era todo esto. Pero, a pesar de intentar distraerme con trabajo y tareas cotidianas, no pude dejar de pensar en lo sucedido. El dibujo en la carta, los golpes en la puerta, la piedra. Todo parecía un rompecabezas que no lograba encajar. Esa noche, al intentar dormir, me despertó un sonido. Era un leve susurro, un murmullo que no provenía de la televisión ni de ningún aparato. No era el viento. Era una voz. Aunque no podía distinguir palabras, sentí que algo o alguien estaba susurrando mi nombre. Mi piel se erizó, mi cuerpo se tensó, y mi respiración se hizo irregular. Traté de ignorarlo, de volver a dormirme, pero el sonido se repetía. Estaba claro, no era una alucinación. No estaba sola en la casa. Me levanté de la cama y caminé hacia el pasillo, con los ojos completamente abiertos, tratando de captar cualquier movimiento o señal de que alguien estuviera en mi hogar. Todo estaba oscuro, en silencio absoluto. No había nadie. Sin embargo, la sensación de que algo me acechaba no se desvaneció. No podía ver a nadie, pero algo me decía que estaba siendo observada. Algo o alguien estaba esperando. Decidí que ya no podía quedarme en casa, no esa noche. Salí de inmediato, sin saber a dónde iría, solo con la necesidad urgente de alejarme de lo que me rodeaba. No sabía qué era lo que me perseguía, pero algo me decía que debía huir. El frío de la noche me golpeó al salir, pero el aire fresco me ayudó a despejar la mente. Caminar sin rumbo, sin destino, solo alejándome del apartamento, me dio una sensación de alivio momentáneo. Al caminar por las calles vacías, miraba a mi alrededor, esperando que algo se moviera, esperando ver algo que explicara lo que estaba pasando. Pero nada sucedió. La ciudad estaba tranquila, las luces de la calle brillaban suavemente, y la vida continuaba como siempre. Sin embargo, mi mente estaba lejos de la normalidad. La carta, la piedra, los susurros, todo estaba conectado, pero no sabía cómo. Finalmente, me dirigí al parque cercano, un lugar tranquilo que solía visitar para despejar mi mente. Allí, las sombras de los árboles parecían más alargadas de lo normal, y el sonido de las hojas moviéndose con el viento no me dio consuelo. Algo en el aire estaba diferente. Me senté en una de las bancas y cerré los ojos, tratando de calmarme. Pero de repente, algo me hizo abrirlos. Al otro lado del parque, en el borde de la oscuridad, vi una figura. Estaba de pie, inmóvil, observando hacia donde yo me encontraba. Su forma era vaga, como si estuviera borroso, pero podía ver los contornos de la figura, un hombre, alto, con un abrigo largo. No podía ver su rostro, pero algo en su postura me hizo estremecer. No había ninguna duda en mi mente. Era él, el mismo hombre. La figura que había estado acechándome, que había estado presente en todos los momentos extraños. No podía evitarlo.
Sentí un impulso irrefrenable de levantarme y correr, pero mis piernas no respondían. No podía moverme, como si el miedo me hubiera paralizado por completo. Solo podía mirar, observando a la figura que se acercaba lentamente. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no podía huir. Ya no quería. Sabía que este encuentro, por extraño y aterrador que fuera, era inevitable. El hombre, las sombras, todo estaba por fin a punto de revelarse. La figura se acercaba lentamente. No tenía prisa. Su paso era pausado, medido, como si todo el tiempo del mundo le perteneciera. Cada paso que daba hacía que el aire a mi alrededor se volviera más denso, más pesado. Sentí que no podía respirar, como si algo invisible estuviera presionando sobre mi pecho. No podía apartar la vista de él, aunque mi mente me gritaba que corriera, que huyera de ese lugar. Sin embargo, mis piernas seguían paralizadas. Estaba atrapada en un espacio entre el miedo y la curiosidad. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, la figura se detuvo. Aunque su rostro permanecía oculto en la sombra, pude sentir que me observaba. No era una mirada física, no podía ver sus ojos, pero la sensación de estar siendo penetrada por su presencia fue tan real que me hizo dar un paso atrás. Era como si supiera todo sobre mí, cada pensamiento, cada miedo, cada rincón oscuro de mi mente. Pasaron unos segundos, que se sintieron como horas, en los que ninguno de los dos dijo nada. La noche estaba completamente callada, el viento había cesado, y el mundo parecía haberse detenido en ese momento. No había ruido, no había nada a mi alrededor, solo el hombre y yo, atrapados en una atmósfera densa y pesada. Finalmente, rompió el silencio. Su voz no fue fuerte, pero resonó en mi mente como un susurro penetrante, como si sus palabras no vinieran de su boca, sino de algo más profundo, algo que estaba más allá de lo físico. «¿Sabes lo que has hecho?», dijo. La frase me heló la sangre. ¿Qué quería decir con eso? No podía comprenderlo. Mi mente comenzó a correr, buscando respuestas, buscando algún tipo de explicación a lo que estaba sucediendo. ¿Qué había hecho? No entendía, no podía entender qué relación había entre él, la carta, la piedra y todo lo que había sucedido desde que lo vi por primera vez. Te he estado observando, continuó, y esas palabras golpearon mi mente como un martillo. No puedes escapar. Ya es tarde. El miedo me invadió. No solo era el miedo de estar frente a un desconocido, sino el terror a lo inexplicable, a lo que no podía comprender. El hombre no parecía una persona común. No era alguien con el que pudiera tener una conversación normal. No había racionalidad en él, solo una presencia oscura que me hacía sentir pequeña, vulnerable, atrapada. De repente, un pensamiento oscuro atravesó mi mente. ¿Y si todo esto había sido planeado? ¿Y si la carta, la piedra, el sonido en la puerta, el hombre, todo formaba parte de algo mucho más grande, algo que me había arrastrado sin que yo lo supiera? El terror se apoderó de mí con más fuerza. Si esto era un juego, yo ya había caído en su trampa. Entonces, el hombre dio un paso hacia mí, y la presión en el aire aumentó, como si todo se estuviera comprimiendo a mi alrededor. Fue un paso lento, calculado, pero en ese instante, algo se rompió en mi interior. El miedo, la confusión, todo se convirtió en una sensación de desesperación. No quería quedarme allí, no quería enfrentar lo que estaba sucediendo, pero algo me impulsaba a seguir adelante, a descubrir lo que él representaba. Pero antes de que pudiera moverme, el hombre se detuvo. No hizo un solo gesto, pero su presencia se volvió aún más intensa, como si estuviera llenando el espacio con su propia oscuridad. La figura no parecía humana, no parecía pertenecer a este mundo. Era como si su sola existencia rompiera las reglas de la realidad. Tu alma está atrapada, dijo, y sus palabras fueron como cuchillos afilados, clavándose en mi mente. No hay vuelta atrás. Ya es demasiado tarde. En ese momento, una sensación extraña recorrió mi cuerpo, una sensación de vacío, como si algo dentro de mí se estuviera desmoronando. No podía entender lo que estaba pasando, pero lo sentía. Algo se estaba perdiendo. Algo importante. Mi mente trató de aferrarse a la lógica, a las explicaciones, pero las palabras del hombre se estaban apoderando de mí, invadiendo mi ser. Y entonces, como si hubiera sido una orden, mi cuerpo reaccionó. Me di la vuelta y comencé a correr, sin mirar atrás. No sabía hacia dónde iba, solo quería alejarme, escapar de esa figura, de esa presencia que me estaba ahogando. Corrí sin pensar, guiada por el miedo, sin saber cuánto tiempo había pasado ni cuánto había avanzado.
Solo sabía que no podía parar. Corrí hasta llegar al borde del parque, a un callejón oscuro. Allí me detuve, agotada, sin aliento, pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. Algo me decía que el hombre ya no estaba detrás de mí, pero la ansiedad seguía presente, como una sombra que no me dejaba en paz. Miré alrededor, buscando alguna señal de que todo esto había sido solo una pesadilla. Pero el silencio me rodeaba. La ciudad, que normalmente era bulliciosa, ahora estaba vacía, desierta, como si todo se hubiera detenido, como si la noche hubiera tomado vida propia y me hubiera absorbido. Decidí regresar a casa, aunque no quería. Sabía que no podía quedarme en el callejón, pero algo dentro de mí me decía que la amenaza seguía cerca. No era solo el hombre. Era la oscuridad misma, que se había infiltrado en mi vida y ahora no me dejaría escapar. Al llegar a casa, el aire dentro de mi apartamento me pareció pesado, cargado de una tensión invisible. La puerta se cerró con un golpe sordo, y aunque estaba físicamente a salvo, sabía que algo dentro de mí había cambiado. El miedo seguía allí, agazapado, esperando a saltar en cualquier momento. La sensación de que estaba siendo observada no me abandonó ni por un segundo. Había algo en el aire, algo que no podía ver pero que sentía en cada rincón de mi casa. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era un mensaje, y aunque no esperaba nada importante, algo en mi interior me hizo temer que ese mensaje sería el comienzo de algo más. Lo abrí rápidamente. Era un mensaje de texto corto, pero las palabras me hicieron helar la sangre. Sé lo que has hecho. Estás cerca, muy cerca. Ya no hay escape. No lo olvides. El remitente era desconocido. No reconocí el número y un escalofrío recorrió mi cuerpo. El terror comenzó a apoderarse de mí de nuevo. ¿Cómo sabía esa persona lo que había sucedido? ¿Cómo podía alguien saber lo que yo había vivido esa noche? La ansiedad me invadió, y de repente, el apartamento que antes me resultaba seguro, se sintió como una trampa. Todo se desmoronaba. Mi mente no dejaba de dar vueltas sobre el mensaje. El hombre. La carta. La piedra. Todo parecía estar conectado, como piezas de un rompecabezas que se iban uniendo de la forma más macabra. El sonido de un golpe en la ventana me hizo saltar. No era un ruido fuerte, pero lo suficientemente fuerte como para que mi corazón latiera desbocado. Me acerqué lentamente, sin querer mirarlo, pero mis pies me llevaron directamente hacia la ventana. Afuera, en la oscuridad de la noche, vi una figura. Una figura familiar. El hombre, parado frente a mi ventana, observándome, con su rostro cubierto por la sombra de su sombrero. El aire se volvió espeso, como si el mundo entero se estuviera comprimiendo a mi alrededor. El hombre no se movió, solo estaba allí, en la oscuridad, mirando. No sabía qué hacer. Estaba atrapada, de nuevo. El miedo me mantenía paralizada. ¿Debía llamar a la policía? ¿Debía huir? Pero no podía. Algo me decía que ya era demasiado tarde. Me quedé allí, mirándolo a través del vidrio, incapaz de apartar la vista de él. Sabía que no había forma de huir, que no había forma de escapar. El hombre ya estaba dentro de mi vida, y nada de lo que hiciera podría cambiar eso. No era una simple pesadilla. No era una alucinación. Estaba siendo perseguida por algo más grande, más oscuro. Y no tenía ni idea de lo que me esperaba. Pasaron varios minutos, aunque parecieron horas. El hombre no se movió. No hubo ningún sonido, ninguna señal de que se fuera a mover, pero yo sabía que él estaba esperando. Esperando algo, esperando que tomara una decisión. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué no podía escapar de él? Finalmente, me alejé de la ventana, pero la sensación de que me observaba no desapareció. Decidí que tenía que enfrentar lo que estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo con este miedo, con esta sensación de ser observada, de estar atrapada. Algo en mi interior me decía que debía salir, que debía ir hacia él, enfrentar lo que sea que estuviera detrás de todo esto. Con una mezcla de terror y determinación, me dirigí hacia la puerta. No sabía qué esperaba encontrar allí, no sabía qué haría, pero lo que sí sabía es que no podía quedarme encerrada en mi apartamento, esperando a que algo peor ocurriera. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. No había nada. No había nadie. Miré hacia la ventana, pero el hombre ya no estaba allí. El miedo no desapareció, pero por un momento, la sensación de ser observada disminuyó. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía qué. Quizás el hombre ya no estaba cerca, quizás se había ido. Pero algo dentro de mí me decía que no podía confiar en esa calma.
Sabía que esta historia, mi historia, no había terminado. Al final, lo entendí. El hombre no era solo un extraño. No era solo una figura que apareció en mi vida por casualidad. Él representaba algo más, algo que había estado esperando. No importaba a dónde fuera, no importaba lo que hiciera. Algo en mí estaba marcado, algo que nunca podría olvidar. Y aunque ahora no lo veía, sabía que él siempre estaría ahí, esperando, observando, como una sombra que nunca se desvanecería.